enalteciendo la música paraguaya y celebrando la trayectoria de los músicos de nuestro país. También comparte esta noche con nosotros el doctor David Galeano Olivera del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay, compartiendo con nosotros informaciones, datos acerca de los estacioneros de la zona de Luque y de otros lugares más, datos que ya no se encuentran fácilmente y sobre todo que son aspectos muy importantes de la vivencia de nuestra Semana Santa paraguaya. Prestemos atención a la presentación de estos hermosos temas de los estacioneros a cargo del querido profesor doctor David Galeano Olivera. Julia Irene Segovia de Borba, un saludo cordial para vos, para todos los amigos que comparten contigo allá en la radio, para los oyentes de Entre Todos y de Radio Ñandutí. Esta noche queremos acercarles una información que consideramos importante acerca de la Semana Santa. Ahora poco Indir Marangatú, ya dejáis señal de Guaranime. Allí entre la elaboración del Cipá, el Caruguazú del jueves, la visita a los cementerios el día viernes, la crucifixión el viernes, el Tupaintú, el recorrido de las 7 iglesias y la tradición de Pascuar, y con eso iniciar un tiempo nuevo que es la Semana Santa. Vale la pena mencionar una antigua tradición siempre presente en Semana Santa en muchos lugares del Paraguay, no en todos, pero en muchos, y tiene que ver con los estacioneros o pasioneros, que son grupos muchas veces de miembros de una misma familia, de la familia grande, hay veces vecinos, que se integran a una especie de grupo de canto y precisamente cantan la pasión de Jesucristo. Hacen el recorrido de las 14 estaciones cantando, en este caso, todo ese proceso que le tocó vivir a Jesús. Entre todos. Y acá en Paraguay tiene una característica muy, muy especial, que es ese ropaje folclórico y sobre todo en guaraní. Las canciones, una gran parte, digamos, de ese repertorio que cantan estos amigos están en guaraní, otras están en yopará y también en castellano, y ellos normalmente suelen reunirse en esta época previo probablemente una semana para practicar, y normalmente a partir del miércoles santo recorren las calles, visitan las iglesias, los cementerios, cantando, repito, estos antiguos cánticos que muchos de ellos aparecieron acá con la llegada de los misioneros en la época de la colonia. Pues de allí viene la tradición. Estamos hablando de una tradición cristiana que llegó a América, ya que como todos sabemos, los guaraní tenían su propia religión que no era precisamente la cristiana católica. Dios y hombre verdadero.
lentamente todo ese cúmulo de canciones que normalmente se suelen cantar en época de Semana Santa, ya desde ese tiempo se solían cantar y se cantan hasta hoy. Entonces fueron de a poco vistiéndose de idioma guaraní. Y allí vamos a encontrarlos a ellos, ¿verdad? Yo conozco a varios estacioneros, conozco al líder, a quien normalmente se le dice maestro, conozco a varios de ellos. Me tocó trabajar, hacer una investigación a un grupo de estacioneros, en realidad más de uno, pero uno en particular en Capiatá, el grupo de estacioneros Santo Rey, del kilómetro 18, en la zona del camino que va de Capiatá a Luque. Está precisamente el oratorio Santo Rey y allí se reúnen. Son todos vecinos, parientes. El grupo en sí tiene 100 años y un poco más de su creación, Bojara Julia. Entre todos. Para que vos y todos podamos imaginarnos 100 años cantando, y el maestro de turno en cada tiempo es el que tiene el cuadernito, y en ese cuadernito están guardadas todas las canciones. Y solamente él se encarga en este caso de preparar a sus compañeros, que jamás hicieron un curso de canto ni nada por el estilo. Es ese canto por eso tan particular, tan pueblerino, tan nuestro, y es lo que en guaraní llamamos el purajey así, que hay que aclarar que no es el purajey yajeó. El purajey yajeó es otra cosa. Acá hablamos del purajey así, de ese canto lastimero que describe la pasión de Cristo. Normalmente tienen una indumentaria, son uniformes, ¿verdad? Tienen sus insignias, tienen sus estandartes, candeleros, sus cruces. Y en este caso, repito, se preparan por un buen tiempo y salen normalmente el miércoles santo. Ellos ese día hacen como una especie de promesa. Y eso termina el 3 de mayo. Yo he hablado con varios, en particular con estos amigos de la comunidad Santo Rey, y me decían que el día en que ellos, en este caso, terminan, digamos, esa promesa es el 3 de mayo. Pero llorar y peñe, es como que se liberan. Ellos, repito, recorren estos distintos lugares. En muchas ocasiones se encuentran con otros grupos de estacioneros y hay una especie de enfrentamiento, hablando mal y pronto en un buen sentido, comienzan a cantar. Es una competencia y hay veces eso termina cuando cualquiera de los dos grupos termina el repertorio. Gana el que más sabe, el que más canciones conoce. Y si por allí no consiguen ganarse el uno al otro, entonces tienen la costumbre incluso de llevar cada grupo sus respectivas cruces a la comisaría y la dejan allí hasta el día siguiente para continuar con la competencia. Es una especie de estacionero yeyujú y allí, repito, es un encuentro fabuloso. Eso es impagable, profesora Julia. Oh
normalmente en algunas iglesias, como por ejemplo el caso de Capiatá, donde hace muchos años tienen la costumbre de participar de la ceremonia, y en otros lugares, en cambio, solamente se les permite estar en los alrededores. Por ejemplo, no pueden entrar, no pueden participar. Te recordaba el caso de Capiatá, donde el país Velasco, que José María Velasco, que hace años está acá como párroco, siempre los integró. Y en el momento de la crucifixión de Cristo, ellos están presentes en la celebración de la mano del país Velasco acá en Capiatá. Entonces, en otros lugares hay que aclarar que, por ejemplo, está prohibida la presencia de los estacioneros. Pero yo creo que estamos transitando un tiempo distinto y hay como una especie de apertura en el sentido de aprovechar, de rescatar esas manifestaciones que tienen que ver con el canto de los estacioneros. Me gustaría, si es que me permitís, profesora Julia, pasarte acá algunos de estos cantos para que vos puedas compartir con la audiencia. Los estacioneros en Semana Santa son como ese sello especial de esa fecha pero tan especial que nos toca vivir, donde todos deseamos que llegue la Pascua, y la Pascua significa un tiempo nuevo. Muchas gracias, profe Julia, un saludo cordial a toda la audiencia. Yayo Jeshaja, Ñaño Gendu, Yegue, Aguilleve, tema tendré para ver.